Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Según informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el mundo ha perdido 267 gigatoneladas de hielo por año en las últimas 2 décadas. Suiza, un país de glaciares por excelencia, prevé las siguientes consecuencias. El deshielo de los glaciares suizos en 2022 está siendo alarmante. Esto debido al doble efecto de un invierno seco y una intensa ola de calor en verano. 3 kilómetros cúbicos de hielo se han desvanecido, lo que representa el 6% del volumen total de los glaciares suizos. Esta situación podría empeorar a futuro, como lo explica este profesor de glaciología. Si estos extremos continúan así, veremos desaparecer los glaciares mucho antes de lo que se teme. De acuerdo con los escenarios climáticos, se espera que para el 2100 todavía se vea algo de hielo en las zonas altas, pero si no se protege el clima, si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, no quedará casi nada de hielo para el 2100. Esta situación es crucial para un país en el que la hidroelectricidad proporciona más del 60% de la producción total de energía. Según el profesor de glaciología, si dentro de 50 años se dieran las mismas condiciones meteorológicas, los glaciares desaparecerían prácticamente y por tanto no podrían suministrar agua. Un tema fundamental para garantizar la seguridad hídrica es el tratamiento de aguas residuales, pues la disponibilidad del líquido será cada vez más reducida. De ahí la importancia del desarrollo de conocimiento científico para encontrar nuevos procesos. La siguiente obra abona en este sentido. Soy investigadora asociada de un proyecto de CONACYT sobre la intensificación de los procesos electroquímicos de oxidación avanzada, aquí en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable. Pues el nombre del libro es Procesos de oxidación avanzada en el tratamiento de aguas. En él podemos encontrar desde fundamentos teóricos hasta ejemplos de aplicación, ya sea revisiones bibliográficas o algunos ejemplos que los autores quisieron compartir con el lector. También pues nos narra todas las ventajas de trabajar con este tipo de procesos que existen frente a los tratamientos convencionales, los retos que se presentan en esta área y algunos capítulos también incluyen aspectos económicos. Entonces pues es un libro bastante completo de manera introductoria hacia los procesos de oxidación avanzada. Pues dentro del libro, nosotros, el doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz y yo, somos compiladores, entonces nos dedicamos a primero invitar a los autores, posteriormente darles a conocer pues, de qué se iba a hablar en el libro como tal, qué tenía que cumplir su capítulo, después hacer nosotros la revisión del contenido, el formato, el lenguaje y la extensión de los capítulos. Pues este logro representó para mí pues prácticamente el cumplir un sueño. Desde pequeña pues yo quería dedicarme a esta parte de la ciencia, por eso decidí estudiar ingeniería química y también por eso decidí pues como dedicarme un poco más hacia el área de la investigación y no necesariamente a la industria. Entonces la publicación de ese libro pues representa eso, es un trabajo, un esfuerzo de muchos autores que son especialistas en ese tema y que nos dan una revisión completa de todos estos procesos, de cómo se aplican y de los porcentajes de remociones que podemos alcanzar y cómo impactan a nivel social, y, educativo y económico en el país. Creo que es un libro muy completo que cuando tú estás estudiando un posgrado o como investigador agradeces que exista, pues es una revisión donde se tienen fundamentos teóricos, pero también muchos ejemplos de trabajos previos. Entonces, si tú quieres enfocar como tu proyecto de investigación hacia esa área, el encontrar pues un trabajo que ya responda a preguntas de investigación previa y te dé pautas a nuevas dudas o preguntas o poder aportar en el área, pues es muy enriquecedor. Entonces los invito a que lean el libro, se encuentra en las plataformas de la universidad
y en las bibliotecas. Somos UAMX. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la industria cárnica es uno de los sectores que más contribuye al cambio climático, con el 14.5% del total de las emisiones. ¿Existe alternativa para los paladares carnívoros? Esto no es carne, pero eso no es lo más sorprendente. Estos platos de origen vegetal tampoco salen de una cocina tradicional, sino de una impresora 3D. Y su destino son restaurantes en toda Europa, o al menos ese es el plan de la empresa emergente israelí Redefine Meat. Su apuesta, que su sabor sea igual al de la carne. Aquí estudiamos la carne animal, la textura, la consistencia, la terneza, la jugosidad, todas las propiedades que proporcionan a la carne su dimensión sensorial, y luego sabemos cómo imitarla en nuestra carne. El producto se elabora con soja, guisantes y garbanzos, entre otros. Con los mismos ingredientes, muchos otros alcanzaron grandes logros en cuanto a sabor. Pero aquí prestan especial atención a la apariencia de la carne. A la hora de crear mi filete, tengo una biblioteca con algunos parámetros. Puedo elegir cada uno de ellos y ajustarlos a lo que quiero. Eso me permite definir el tipo de marmoleado, la grasa interna o la externa. Efectivamente, su aspecto es el de la carne real, pero ¿podrán convencer a los paladares de los consumidores en Alemania, Francia o Italia? Se considera que si el cemento fuera un país, sería el tercer emisor más grande del mundo, solo detrás de China y los Estados Unidos. Con esto en mente, una iniciativa en Irán ha recuperado técnicas tradicionales de construcción con múltiples beneficios para la población y para el ambiente. Un cambio en la construcción para ayudar al medio ambiente. Las casas construidas con cemento están por todas partes en Irak, pero en la ciudad de Agra, en el norte del país, prefieren utilizar piedras, una decisión que trae beneficios en la lucha contra el cambio climático. La localidad, fundada hace más de 2.700 años en la ladera de una montaña de difícil acceso, se sitúa en la región del Kurdistán, que al igual que el resto del país, sufre de un aumento de las temperaturas y de la escasez de agua. Promovemos la construcción de casas de piedras para preservar la identidad histórica de la ciudad y reducir el cambio climático, ya que el cemento irradia calor, eleva las temperaturas y afecta al medio ambiente. Irak es uno de los 5 países del mundo más expuestos a los efectos del cambio climático, según la ONU. Y ante el letargo de las autoridades, Agra, con 100.000 habitantes, decidió apoyarse en técnicas ancestrales para enfrentar estas consecuencias. En esta urbe, las autoridades decidieron prohibir el cemento para la construcción y la renovación de la ciudad vieja desde 1991, año en que el Kurdistán obtuvo la autonomía de facto de Irak. Aún está permitido en los barrios que la rodean. Fue fácil para las personas construir con piedras, ya que es barata y está a disposición. La mano de obra está disponible y estéticamente construir con piedra puede ser más artístico que con cemento. Además de los beneficios para el medio ambiente, los esfuerzos para conservar el patrimonio arquitectónico de Agra podrían atraer el turismo. En el primer cuatrimestre de 2022, el Kurdistán iraquí atrajo a 1,7 millones de visitantes, ciudadanos iraquíes en su mayoría, según la Autoridad Regional de Turismo. Y ya que hablamos de nuestra huella de carbono, una empresa austríaca ha pensado que podemos contribuir a reducirla incluso cuando ya no estemos en este mundo. Estos son los ataúdes ecológicos.
Un ataúd vivo hecho de hongos que se descompone sin dejar huella de carbón y que actúa de fertilizante natural. Es la alternativa ecológica y económica que ha presentado este viernes la funeraria pública de Viena. Austria es el segundo país del mundo donde la empresa neerlandesa Loop comercializa este producto, que ofrece la posibilidad de que los restos mortales contribuyan al desarrollo del ecosistema del cementerio central de Viena. En este nuevo espacio habilitado para este tipo de enterramientos ecológicos solo se podrán enterrar urnas y ataúdes orgánicos sin metales o componentes sintéticos para facilitar la descomposición y la regeneración del suelo. Las cajas, con un precio de 990 euros, están hechas de micelio, unos filamentos subterráneos de los hongos que crecen en 7 días sin necesidad de luz o agua. Además, facilitan la descomposición de los cuerpos y son capaces de aguantar hasta 200 kilos de peso. En solo 45 días se deshacen como fertilizante natural, lo que provoca un impacto positivo en el medio ambiente. La intersección entre la inteligencia artificial y la producción urbana agrícola se avisora como una fórmula que podría garantizar el alimento en el futuro con menor impacto ambiental. Conozcamos el huerto inteligente. Investigadores mexicanos crearon un huerto urbano que utiliza inteligencia artificial para cuidar los cultivos en búsqueda de reducir la huella ecológica y asegurar el consumo de alimentos en las grandes ciudades. Enclavado en el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional de México, el huerto es monitoreado por un software que envía información a la nube con respecto a los requerimientos de cada cultivo para mantenerlo en óptimas condiciones. Lo que tenemos aquí es una colaboración con Microsoft y por eso le llamamos el huerto inteligente. Tenemos unas cámaras que pueden enfocarse en las plantas y que pueden detectar ciertas condiciones que hay que, en donde tenemos que poner atención. Por ejemplo, la coloración puede indicar una falta de agua o un exceso de agua o una falta de abono. Entonces, a partir de esa información pueden decidir, ok, voy a actuar en consecuencia para que esté más rebosante la planta. Entonces, no nada más es la ciencia que está detrás de la información que se requiere para que el huerto florezca, sino también de la tecnología que nos puede ayudar para tomar las mejores decisiones para que las plantas justamente estén en las mejores condiciones. Asimismo, Hernández detalló que las cámaras de video verifican la coloración de las hojas y en caso de detectar algo atípico, se manda un aviso para hacer lo necesario y lograr que la planta no muera. Tenemos un código QR en donde está la información de estas plantas en específico, ¿no? Están alojadas en una nube de Microsoft y podemos acceder a esa información y tenerla a la mano. El proyecto, que utiliza tecnología de punta, reiteró Hernández, ayuda a la toma de decisiones adecuada para el buen desarrollo del huerto y a reducir el impacto de la huella ecológica en México. Además, este tipo de plantaciones urbanas podrían abastecer a comunidades vulnerables que no tienen acceso a ciertos alimentos o productos de la canasta básica debido a la inflación. Por lo anterior, la subdirectora recomendó hacer huertos comunitarios en los edificios donde se pueden colgar macetas y producir albahaca, orégano, etc., y al mismo tiempo luchar contra la pobreza en el país. Y no nos damos cuenta que actualmente mucha gente está sin alimento. Entonces, nuevamente reitero, este tipo de huertos, yo creo que si en verdad los aplicáramos en las casas, habría más productos, más alimentos y menos pobreza y menos hambre y menos todo lo que atrae. Otra de las ventajas del huerto es que los alimentos no deben transportarse desde lejos y sus costos no tienen que elevarse ni utilizar combustibles que contaminan para poder llegar a su destino. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura promueve este tipo de cultivos urbanos aduciendo sus múltiples virtudes, como que un metro cuadrado de huerto citadino es capaz de producir hasta 20 kilogramos de vegetales al año, es decir, hasta 15 veces más de lo que suele recolectarse en fincas rurales. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. El monitoreo minucioso de la actividad marítima forma parte de la protección y conservación de los mares y también de la seguridad de este sector industrial. Para ello, en la Unión Europea se utiliza tecnología de punta. Cada embarcación, a partir de cierto tamaño y dependiendo de su tipo, debe, de acuerdo a ciertas convenciones internacionales que existen, transmitir una señal de radio.
Y dentro de esa señal de radio tenemos la identificación de la embarcación, así como las coordenadas de la embarcación y su velocidad, su rumbo e información sobre hacia dónde se dirige. Lo que hace la EMSA es centralizar toda esa información que recopilan los Estados miembros. Lo centralizamos una vez y fusionamos toda esa información para crear una sola imagen marítima combinada. Eso lo hace mucho más eficiente porque compartimos toda la información entre todos los diferentes Estados miembros, pero también significa menos errores. Esta información es transmitida por los barcos a través de diferentes sistemas. En la Unión Europea, alrededor de la costa, hay una red de torres que se llama SafeSeaNet, que detectan estas señales retransmitidas por los buques. La misma tecnología que usan esas torres, que se llama AIS, también se instala en los satélites. La EMSA recibe de los Estados miembros que tienen programas espaciales nacionales que recopilan esta información, pero también del sector comercial, esta información del AIS por satélite, y la fusionamos en una sola imagen. Así que siempre tenemos la posición más actualizada para un solo barco, independientemente de la diferente fuente de la que provenga. Los Estados miembros también comparten mucha información sobre seguridad. Por ejemplo, ¿transporta el buque algún material peligroso? Es muy importante que los Estados miembros sean conscientes de ello, porque si hay un accidente en el mar, necesitamos saber exactamente lo que necesitamos desplegar en la escena para responder. ¿Necesitamos diferentes dispersantes químicos? ¿Hay un riesgo de explosión? Pero por suerte la mayoría de las veces no hay accidentes, así que cuando el barco llegue a puerto necesitaremos saber qué equipo hace falta para descargar el buque de forma segura. Si hay un contenedor determinado que lleva algo peligroso, es posible que debamos tener un poco más de cuidado cuando estemos descargando. Según el Instituto Nacional del Café Hondureño, en este país, esta bebida es el producto de mayor importancia en la agricultura y la economía. Unas 100,000 familias se dedican a esta actividad que enorgullece a los hondureños por su calidad. Estos son algunos de sus secretos. Honduras es un país prolífico en la producción de café. Ocupa el 5º lugar a nivel mundial. Es el mayor productor de América Central y el 3º de América Latina. Es un país con una importante industria cafetera y una población de pequeños productores. Pero nuestro café no tiene nada que envidiarle al café, a los cafés de afuera. Son cafés de exportación, es un café que taza limpia. El café que usamos es un blend o una mezcla entre café Borbón, Pacamara y también tenemos Catuaí. Entonces ese blend y ese tueste entre medio oscuro es el que hace que el café sea delicioso y sepa muy bien. Según una leyenda, fue un joven pastor yemení llamado Kaldi quien descubrió la planta del café. Kaldi observó un comportamiento extraño en su rebaño, que brincaba y saltaba enérgicamente tras ingerir los frutos rojos de un arbusto, hasta entonces desconocido. Sorprendido por este hecho, el pastor arrancó varios frutos y se los mostró a un superior religioso de un convento cercano. Y él llevó esas bayas a los monjes y obviamente cuando hicieron la infusión con los frutos rojos no sabía nada bien. Se molestaron con Kaldi y tiraron las bayas al fuego. Cuando empezó a salir o a emanar el olor del café tostado, ellos empezaron a sacar los granos de café, los pusieron a moler y se empezaron a hacer las infusiones. Y descubrieron que el café les daba esa potencialidad de tener la mente despierta, de tener su cuerpo en constante movimiento y poder así orar todo el tiempo que ellos quisieran. En un rincón de la ciudad de Santa Rosa de Copán, ubicada al occidente de Honduras, encontramos lugares únicos como Kaldi's Coffee, donde sirven el mejor café del mundo, no solo importados, sino 100% hondureños. Salomé Cardosa arriesgó y acertó al ofrecer en este pequeño pueblo uno de los cafés más caros del mundo, el Kopi Luwak. Dijimos, pues, algo extraño, nos vamos a arriesgar y vamos a ver si a la gente le interesa. Y así fue como nosotros hicimos esa improvisación, pero a la vez creo que en todo Centroamérica somos el único café que tiene ese producto. Entonces
mucha gente viene aquí solamente por curiosidad de probar el café. De esta forma, estos rincones pintorescos llenos de arte no solo ofrecen café en una taza, también ofrecen historia. Y es que en cada menú podemos encontrar una parte de cada leyenda del producto que se consume. El café americano se le puso así porque en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses fueron a pelear a Europa y pues en Europa toman mucho espresso. Y el espresso es un café muy fuerte y amargo. Entonces ellos hervían agua y entonces le echaban agua hirviendo al espresso y decían a lo americano. Y de esa forma fue que el café se fue llamando así. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC informó Andrea Torres de STVE. En Colombia hay 4.270 especies de orquídeas registradas y de ellas 1.572 son endémicas, es decir, originarias de la región. De ahí el culto e interés que despierta esta familia de plantas caracterizada por la complejidad de sus flores. Conocida como la flor nacional, la orquídea se caracteriza por su diversidad en colores, tamaños y formas, siendo esta una de las flores que crecen en distintas regiones del país y el mundo. Tuvimos entre el 22 y el 25 de septiembre la versión número 19 de la Exposición Nacional de Orquídeas, un evento realizado en alianza con la Asociación Bogotana de Orquideología, donde participaron 10 asociaciones de todo el país trayendo sus mejores ejemplares. Tuvimos cerca de 18.000 visitantes que se deleitaron con la magia que tienen las orquídeas, con su belleza, con su color. Estas flores tienen una larga vida entre 50 a 80 años. Ya que algunas crecen en los árboles y se alimentan de los mismos. Los colores e historia permiten que el público se interese por preservarlas. Y representatividad de las especies en los pisos térmicos. Bueno, pues hay unas especies que definitivamente tienen condiciones especiales para sobrevivir en ciertos ambientes. En las zonas bajas, pues bueno, hay grupos representativos de plantas, digamos que sí, que solamente se encuentran en esas zonas, en zonas bajas, zonas intermedias y zonas altas. Por ejemplo, en zonas bajas secas es común encontrar géneros como Catasetum, como Catleya, por ejemplo, que es nuestra flor nacional. Durante todo el mes se celebra la autenticidad colombiana con muestras de teatro, conferencias de sostenibilidad y otras actividades apoyadas por la Asociación Bogotana de Orquideología y la Alcaldía de la capital. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.